Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 84. Oremos, Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 600 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas. Y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en las casas de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé Dios como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos, hizo lo que no gusta a Yahvé en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé Dios de Israel, el que, sin embargo, se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé, y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido, no haré esto mientras vivas, en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así no le quitaré todo el reino, le dejaré en consideración a David mi servidor, a Jerusalén que yo elegí. Yahvé le dio a Salomón un adversario, Hadad, que era de la familia de Edom. Cuando David venció a Edom, y Joab, el jefe del ejército, fue allá a enterrar a los muertos, dio muerte a todos los varones de Edom. Joab estuvo 6 meses con Israel hasta exterminar completamente a todos los varones de Edom. Pero Hadad había huido junto con edomitas, servidores de su padre, y refugiándose en Egipto. Hadad era muy joven en ese tiempo. Partiendo de Madián, llegaron a Param, luego continuaron llevando consigo a hombres de Parán. Así llegaron a Egipto, donde el faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, víveres y tierras. El faraón apreciaba a Hadad, le dio como esposa a la hermana de su hermana, esposa real, se dice Tafnes en egipcio. La hermana de Tafnes dio un hijo a Hadad, al que llamó Genubat. Tafnes educó a Genubat en la casa del faraón, vivían en el palacio junto con los hijos del faraón. Hadad se enteró en Egipto que había muerto David y también Joab, jefe del ejército. Entonces dijo al faraón: déjame volver a mi país. El faraón le respondió: si nada te falta a mi lado, ¿para qué vas a volver a tu país? Le dijo: es cierto que nada me falta, pero déjame volver. Hadad regresó pues a su país lleno de odio contra Israel y llegó a ser el rey de Edom. Dios le dio otro adversario a Salomón, Rezón, hijo de Elyada. Había huido de la casa de su patrón Hadadezer, rey de Soba. Se le había juntado gente y se había convertido en el jefe de bandidos. Cuando David quiso acabar con ellos, se fueron a Damasco y se instalaron allí. Rezón llegó a ser rey de Damasco y creó problemas a Israel durante toda la vida de Salomón. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Sereda en la tribu de Efraín, y su madre Zeruya era viuda. Esto fue lo que aconteció. Salomón estaba edificando en Milo y cerrando la brecha de la ciudad de David su padre. Ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor, y Salomón se había fijado en la calidad de su trabajo. Lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajos forzados de la casa de José. Un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró. El profeta iba vestido con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel: arrancaré el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, dejaré una tribu a Salomón en consideración de mi servidor David, y a Jerusalén, la ciudad que escogí en medio de todas las tribus de Israel. Haré eso porque me ha abandonado, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos, porque no
no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas como David su padre. Sin embargo, mientras viva no le quitaré nada del reino y lo mantendré en el trono en atención a David mi servidor, al que elegí y quien observó mis mandamientos y leyes. Le quitaré el reino a su hijo para darte a ti 10 tribus. Daré sin embargo una tribu a su hijo para que David mi servidor tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que escogí para que en ella habite mi nombre. Haré que reines sobre todo lo que deseas. Reinarás en Israel si obedeces mis mandamientos, si sigues por mis caminos y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos, tal como lo hizo David mi servidor. Yo estaré contigo. Te construiré una casa tan sólida como la que edifiqué a David. Salomón trató de asesinar a Jeroboam, pero este se refugió en Egipto junto a Sesonc, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David su padre. En su lugar reinó Roboam su hijo. Roboam se dirigió a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Avisaron eso a Jeroboam, hijo de Nabat, cuando todavía estaba en Egipto, a donde había huido lejos del rey Salomón. Inmediatamente regresó de Egipto. Lo mandaron a buscar, después de lo cual Jeroboam y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: tu padre nos puso un duro yugo. Si nos libras de esos trabajos forzados, de ese pesado yugo que nos ha impuesto tu padre, te serviremos. Les respondió: váyanse y vuelvan a verme en 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón mientras éste vivía. Les dijo: ¿qué me aconsejan que responda a ese pueblo? Le respondieron: si ahora te haces su servidor, si te muestras conciliador en tu respuesta, estarán para siempre a tu servicio. Pero Roboam no atendió al consejo de los ancianos, más bien se volvió hacia los jóvenes que habían crecido con él y les pidió su opinión. Les dijo: ¿qué me aconsejan que le responda a ese pueblo? ¿Saben lo que me dicen? Haz que sea menos penoso el yugo que nos ha impuesto tu padre. Los jóvenes que habían crecido con él le respondieron: ya que esa gente te ha dicho: tu padre nos impuso un pesado yugo, alivia nuestra carga, tú les responderás: mi dedo meñique es más fuerte que las espaldas de mi padre. Si mi padre les puso un pesado yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos tendrán puntas de fierro. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo de Israel volvieron donde Roboam, pues el rey les había dicho: vuélvanse dentro de 3 días. El rey habló al pueblo ásperamente, no tuvo en cuenta los consejos de los ancianos, sino que les dijo lo que querían los jóvenes. Si mi padre hizo pesado su yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correa de cuero, conmigo los látigos serán de punta de fierro. El rey pues no escuchó al pueblo. En eso hubo una intervención de Yahvé para que se cumpliera lo que había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por boca de Ahías de Silo. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les hacía caso, el pueblo replicó al rey: ¿qué tenemos que ver con David? No tenemos nada que heredar del hijo de Jesse. Vamos, Israel, a tus tiendas, que David se arregle con los suyos. Y todo Israel regresó a sus hogares. Los israelitas que vivían en las ciudades de Judá reconocieron a Roboam como rey. El rey Roboam envió a Adoniram, jefe de los trabajadores obligados, pero todo Israel lo recibió con piedras y murió. Roboam tuvo que subir a su carro y huyó a Jerusalén, y hasta ahora Israel ha renegado de la casa de David. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a buscar para una asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. Únicamente la tribu de Judá siguió fiel a la casa de David después que regresó a Jerusalén. Roboam convocó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, unos 180,000 hombres preparados para el combate, con el fin de pelear con la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero en ese momento llegó una palabra de Dios a Semaya, el hombre de Dios: esto dirás a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo: no vayan a pelear con sus hermanos los hijos de Israel, que cada uno vuelva a su casa, porque yo he sido el que dispuso todo eso. Escucharon la palabra de Yahvé y así como les dijo, se volvieron a su casa. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín. Allí vivió un tiempo, luego la dejó por Penuel, a la que también fortificó. Jeroboam pensó: el reino podría muy bien volver a la casa de David si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en la casa
casa de Yahvé, el corazón del pueblo se volverá de nuevo hacia Roboam, rey de Judá su señor, y me matarán. Después de haber pedido consejo, el rey Jeroboam mandó hacer 2 terneros de oro y dijo al pueblo: no suban más a Jerusalén, ya basta. Israel, aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Dan. De allí partió el pecado de Israel. El pueblo escoltó a uno de los terneros hasta Betel y fueron en procesión delante del otro hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios o altos lugares e instaló allí a sacerdotes sacados de entre el pueblo, que no eran de la tribu de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que existía en Judá, y sacrificio en el altar lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había hecho, y fue en Betel donde estableció los sacerdotes para los altos lugares que había construido. Subió pues al altar el día 15 del 8º mes, una fecha que él había elegido y que había convertido en fiesta para los hijos de Israel. Subió al altar y quemó en él incienso. Por orden de Dios, un hombre de Dios llegó a Betel desde Judá cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando el incienso. El hombre de Dios gritó en contra del altar: por orden de Yahvé, altar, altar. Esto dice Yahvé: nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos lugares, a los que queman el incienso en ti, y se quemarán en ti huesos humanos. Y ese mismo día dio esta señal. Esta es la señal que les da Yahvé: el altar se partirá y la ceniza que está encima se desparramará. Cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió la mano y ordenó: deténganlo. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla. El altar se rompió y la ceniza del altar se derramó. Esa era la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. El rey tomó entonces la palabra y le dijo al hombre de Dios: por favor, apacigua a Yahvé tu Dios, ruega por mí para que vuelva a mover mi mano. El hombre de Dios apaciguó a Yahvé y la mano del rey volvió a moverse, estaba como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios: ven conmigo a mi casa, recupera tus fuerzas y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraría allí contigo, no comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque la palabra de Dios traía también una orden para mí: no comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino por el que viniste. Se fue pues por otro camino, desviándose del camino por donde había subido a Betel. Había en Betel un viejo profeta cuyos hijos le fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel. Repitieron a su padre todas las palabras que ese hombre había dicho al rey. Su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios, venido de Judá, se había vuelto. Dijo entonces a sus hijos: ensillen mi burro. Le ensillaron el burro y montó en él. Se fue pues tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo un terebinto. Le dijo: ¿tú eres el hombre de Dios que vino de Judá? Respondió: sí, yo soy. Le dijo: ven a mi casa para que comas un poco. El otro respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa, no comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar, porque esta fue la palabra de Yahvé: no comerás pan ni beberás agua y no te volverás por el camino por donde te fuiste. Pero el viejo profeta le replicó: yo también soy un profeta como tú, y un ángel me habló, me transmitió esta orden de Yahvé: haz que venga contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Era una mentira. El hombre de Dios se volvió pues con él, comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Dios fue dirigida al profeta que lo había traído de vuelta. Habló fuerte al hombre de Dios que había subido de Judá: así habla Yahvé, ya que te has rebelado a la orden de Yahvé y no has cumplido el mandato que te dio Yahvé tu Dios, puesto que has vuelto sobre tus pasos y has comido aquí pan y bebido agua, siendo que tú habías recibido la orden de no comer ni beber, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que lo había traído de vuelta le ensilló su burro y el hombre se fue. Un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cadáver quedó en el camino, el burro no lo abandonó y el león se quedó también al lado del cuerpo. La gente que pasaba por allí vio el cadáver en el camino y al león que estaba echado a su lado. Cuando llegaron a su casa, contaron lo que había visto en la ciudad donde vivía el viejo profeta, que lo había desviado de su camino. En cuanto lo supo, el profeta dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo entregó al león, que lo desgarró y le dio muerte.
sacerdotes según la palabra que Yahvé había dicho. Se dirigió enseguida a sus hijos. Ensíllenme mi burro, les dijo. Se lo ensillaron, salió y halló el cadáver atravesado en el camino junto con el burro y el león que estaban todavía allí, a un lado cada uno. El león no había devorado el cuerpo ni tampoco había atacado al burro. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su burro y lo trajo de vuelta. Cuando llegó a la ciudad se encargó de los funerales y del entierro, depositó el cadáver en su propia tumba e hizo duelo por él. Ay, hermano mío. Después que hubo sepultado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, me pondrán en la tumba donde enterré al hombre de Dios. Depositarán mis huesos al lado de los suyos, porque se lo digo, se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos de las ciudades de Samaria. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta, volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos. Instituía como sacerdotes a todos los que querían y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.